Buenas tardes, yo soy Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Les comparto mi pantalla. Ok, voy a poner aquí para que se vea el escritorio. ¿Pueden todos verme y oírme? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, estábamos la sección 1.3, definición y ejemplos. ¿Bien? Ya vimos ejemplos en dimensión finita, los espacios podemos llamar espacios métricos NP, y ahora vamos a ver los espacios ejemplos, vamos a continuar viendo ejemplos de espacios métricos en espacios de sucesiones, que ya entramos dentro de dimensión infinita. ¿Bien? Que podríamos llamar que son los n infinito que vamos a utilizar en el curso. ¿Bien? Entonces vimos el caso para P mayor o igual que 1 finito, ¿bien? Y eran los espacios L pequeña p, ¿bien? De F, donde F es alguno de estos campos y P es un número, por supuesto, entre 1 e infinito. ¿Okay? Bueno, entonces primero definíamos una norma con esto de aquí, donde aquí esto involucraba a una serie. Entonces lo que decíamos es que esto no podía ser finito para cualquier sucesión que pusiéramos aquí, obviamente. Entonces lo restringíamos solo a las sucesiones que hicieran que esto fuera finito. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues esto de aquí, ¿no? Es 1,43. Entonces, restringiéndome a estas sucesiones, pues 1,42 es siempre finito y entonces uno puede comprobar que esto efectivamente es una norma. Esa es la proposición 28. Para ello, primero teníamos que ver que L pequeña p es un subespacio vectorial de F infinito y por lo tanto es un espacio vectorial, ¿bien? Porque si no, no se puede hablar de norma. Y luego después vemos que esto de aquí, la norma de infinito p, es efectivamente una norma. Es decir, este espacio es un espacio normado. ¿Bien? Y para ello utilizamos la desigualdad de Minkowski discreta infinita, ¿bien? Que ya lo vimos en la sección anterior. Entonces, ejercicio comprobar todo esto y entonces, como ya vimos, siempre que tengamos un espacio normado tenemos inmediatamente un espacio métrico con la métrica asociada a esa norma, que es esto de aquí, y que en concreto para este ejemplo ρ infinito p pues toma esta expresión en 1,44, por supuesto para sucesiones en L pequeña p, ¿bien? Si no, esto no tiene sentido. Y con esto de aquí, pues L pequeña p es un espacio métrico. Y recordamos que comentamos que esto es una abusa notación. Esto aquí nos referimos al conjunto y aquí nos referimos al espacio métrico. Es el conjunto dotado de una métrica. Pero no nos va a dar problema ese abuso de notación. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. A ver, esto ya está. Entonces hay que abrir... ¿qué archivo es? Va a ser este. Bien. Bueno, justo iba comentando, ¿no? Todo esto de aquí. Bueno, vamos con el caso p igual a infinito. Entonces, voy a seleccionar todo esto de aquí y voy a ir viendo cómo le quito los comentarios. Bueno, cómo lo modifico, mejor dicho. Bueno, entonces, primero de todo consideramos el caso p igual a infinito, que es el que nos faltaba ahora, ¿no? Aquí teníamos todo esto que hemos comentado antes, era para p mayor o igual que 1, finito. Vamos a ver qué pasa para p igual a infinito. Obviamente, como pasaba en el caso de dimensión finita, estas expresiones carecen de sentido cuando p es igual a infinito, no tiene sentido evaluarlas. P igual a infinito. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir en el caso finito lo hacemos por un máximo, ahora no podemos en general tomar el máximo.
Entonces vamos a corregir eso. Entonces F, Q, R o C. N no lo necesitamos. Entonces vamos a poner SEA. Entonces, a ver cómo lo estamos escribiendo ahora. Consideramos en el espacio F infinito de sucesiones en F. ¿Qué más? La aplicación infinito P. Bueno, ahora hay que poner P igual a infinito, así que las dos son infinito. Y esta va a ir en el infinito, L pequeña infinito de F. Entonces eso lo vamos a corregir. A R, y entonces aquí vamos a poner la norma. Bien, que va a venir dada por el supremo en K del módulo de los xk para todo x sucesión, vamos a poner aquí K, y aquí K pertenecientes a los naturales en, esto lo voy a dejar, y aquí tengo que poner, eso lo puse bien, no me déjame checar, vale, en L pequeña infinito. Bien. Donde el dominio L pequeña p de f es el conjunto de sucesiones en f infinito ahora no hace falta hablar de serie, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pedirle? Vamos a ver, piénsenlo conmigo. Entonces, vamos a definir la aplicación. Esto lo voy a quitar. Vale, para que quede mejor. Entonces, F, Q, R o C. Consideramos, déjenme si estoy tapando. Vale, así está bien. Consideramos en el espacio F infinito la aplicación. En el espacio F infinito, bueno, porque estamos restringiendo aquí el dominio. Eso no me gusta como está escrito y aquí lo escribí igual, porque no es en ese espacio la aplicación. Entonces déjenme corregir eso, porque no me gusta que vean cosas mal escritas, menos si soy yo el culpable. Entonces, en lugar de teniendo en mente el espacio infinito de sucesiones en F, vamos a ver si así queda mejor. Consideramos la aplicación entre sucesiones en F, consideramos la aplicación, vale, donde el dominio ahora está mejor escrito. Y aquí igual. Vamos a poner el caso P igual a infinito, ¿dónde está? Aquí. Teniendo en mente, ya tengo el entonces sucesiones en F, consideramos la aplicación, esto de aquí. Aquí, teniendo en mente el espacio infinito de sucesiones en F, consideramos la sucesión, la aplicación, perdón,
hasta aquí doble barra infinito infinito, una por la dimensión y otra por el tipo de norma que vamos a considerar, que va de el infinito de f, que ahora veremos lo que es, a los reales dada por, tengo una sucesión x en f infinito, ahora veremos cuáles, y se define su norma infinito infinito como el supremo en k del módulo de los xk, ¿ok? Donde el dominio, y esto lleva una coma, ¿bien? Donde el dominio L infinito de f es el conjunto de sucesiones en infinito que les pasa tal cosa, ¿bien? ¿Qué creen ustedes que tengo que pedir para que esto sea finito? En 1.45. ¿Qué le tiene que pasar a una ¿Perdón? ¿Alejandra? Que esté acotada ¿El qué? la sucesión. Que la sucesión esté acotada. Ok. ¿Puedes concretar eso con más detalle? Alejandra, va bien. Estoy de acuerdo con que sea acotada. ¿Qué quiere decir eso? Que la sucesión esté acotada. Que tiene una cota superior e inferior. Ajá, superior e inferior. Es decir, que hay dos números y la sucesión está entre ellos, ¿no? Bueno, no me pueden ver porque estoy compartiendo pantalla, pero estoy haciendo el gesto con las manos, ¿no? La sucesión está, digamos, en una banda o en un intervalo y todos los valores de la sucesión están en ese intervalo. ¿Bien? ¿Es eso? Sí. Ok. Bueno, es eso si tenemos una sucesión de números reales. O si le ponemos el valor absoluto, pues entonces que estén entre 0 y m, ¿no? Para un m. Viene a ser lo mismo. A que estén entre menos m y m, por ejemplo. O si es una sucesión de números complejos, en ese caso entonces no podemos hablar de intervalo, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de un disco, ¿no? Un disco centrado en el origen. Entonces tenemos el disco de radio m, ¿bien? Son todos los números complejos de módulo menor o igual que m. Y lo que estamos diciendo es que existe un m para el cual todos los términos de la sucesión están dentro de ese disco. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿No les engaño en nada? ¿No les estoy engañando? Ok, Ana está de acuerdo, perfecto. Muy bien. Sí, es correcto, Alejandra, te apunto un punto, ¿de acuerdo? Sí, lo que acaba de decir es que los módulos estén acotados, ¿no? Exacto. Los módulos de la sucesión están acotados. Fíjense, lo que queremos es que este supremo, el supremo en K de los módulos de los elementos de la sucesión esté acotado, o sea finito, ¿bien? Pero entonces si todos los módulos de la sucesión, de los términos de la sucesión xk son menores o iguales que m, el supremo también tiene que ser menor o igual que m, ¿bien? Y recíprocamente, si el supremo es menor o igual que m, todos los elementos, como son menores o iguales que el supremo, pues son menores o iguales que m. ¿Les hace sentido eso? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con lo que he dicho? Ok, en resumen, una sucesión está acotada si solo si el supremo de los módulos, de los elementos, es finito. Es decir, una sucesión está acotada si solo si lo que estamos calculando aquí en 1.45, lo que va a ser la norma infinito-infinito, es finito, ¿vale? Por eso vamos a considerar las sucesiones acotadas
para el espacio que vamos a asociar con esa norma, que va a ser el espacio L pequeña infinito. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo todos? Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues vamos a escribir esto. Entonces, es el conjunto de sucesiones en el infinito acotadas. Si quieren vamos a poner... No, sin nota que vamos a escribirlo directamente. Es claro que una sucesión está acotada si y solamente si el supremo anterior es finito. Por lo que es exactamente este conjunto de sucesiones. A ver, por lo que es exactamente este conjunto de sucesiones, el que tiene sentido para tomar esta norma. Solamente vamos a escribir la definición de acotación para que quede claro, y entonces vamos a poner aquí, digamos, en términos más matemáticos, más simbólicos, lo que es el conjunto de sucesiones. Entonces, voy a copiar este símbolo. Perdón por el ruido, pero pasó mi hijo por aquí, entonces pues no hay quien lo detenga. Bueno, vamos a aclarar matemáticamente qué quiere decir esto. Entonces son las sucesiones X con elemento genérico XK que están en F infinito. Bien. Y tales que estoy escribiendo así o de qué manera. Déjenme checar un momento. Ok, sí lo estoy escribiendo así. Para las cuales existe, voy a ponerlo así, existe un número m, por ejemplo, positivo y obviamente finito, tal que el módulo de x sub k es menor que m para todo, aquí necesito un espacio también, para que quede bien, y aquí también, para todo k natural. Vale, vamos a ver si esto tiene sentido para ustedes. En lugar de LED, voy a exagerarlo un poco, voy a ponerlo así, para que visualmente ayude a ver dónde termina. El LP correspondiente, así lo dejé, vale. Bueno, entonces, aquí vemos en 1.46, ¿quién es el conjunto L infinito F? Es el conjunto de las sucesiones acotadas, ¿vale? Es el conjunto de sucesiones en F infinito acotadas. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Es el conjunto de sucesiones X en F infinito, es decir, con elementos en F, con elemento genérico XK, K es un índice de los naturales, tales que X está acotada. Es decir, existe un número M positivo, obviamente finito, número, tal que el módulo de XK es menor que M para todo K perteneciente a los naturales. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? Todos tienen claro que la sucesión está acotada si solo si el supremo de los módulos de los elementos es finito. Sí, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Perfecto. No sé si quiere decir algo más. No, bueno.
¿Cómo seguíamos en el caso P? Vale. Ok. Esta desigualdad de Minkowski vamos a utilizarla, pero para el caso P igual a infinito. ¿Bien? Entonces, a ver en qué página era esto. 1.14. Nosotros necesitamos ahora la desigualdad de Minkowski discreta, que es la identidad esta de aquí, la 1.18. Esta es la página, ¿dónde está la página? 14. Entonces, 1.18. Página 14. No está. 1.18. Entonces, vamos a agarrar esta. Esa desigualdad. Aquí está. Vamos a ver. El conjunto de las sucesiones acotadas es este de aquí. Voy a poner esto para no perderlo. Es este. Junto a las sucesiones acotadas es obviamente cerrado por suma y producto por escalares. Luego es un subespacio vectorial de F infinito. Entonces, aquí estoy diciendo que el conjunto L infinito F de las sucesiones acotadas es obviamente cerrado por suma y producto por escalares. Luego es un subespacio vectorial de F infinito. ¿Alguien me sabe explicar esto? Pues por ejemplo podemos ver que es cerrado bajo suma simplemente aplicando la desigualdad triangular en C, porque para todo k en n el módulo de x sub k más y sub k va a ser menor o igual a x sub k más y sub k, y ya teníamos acotados a estos dos módulos. Bueno, menor o igual que xk en valor absoluto más y sub k en valor absoluto, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué más? Y para probar que es cerrado bajo producto por escalar, pues solo aplicamos la homogeneidad del módulo en C. Ajá. Para decir que para todo k en n, el módulo de alfa x sub k es igual al módulo de alfa por el módulo de x sub k. ¿No querrás decir norma en lugar de...? No, sí. perdón, en módulo. Sí, tienes razón, porque es el elemento nada más. Sí. Ok, ¿y dónde utilizas la hipótesis de que las sucesiones son acotadas? Porque el que x sub k sea acotado implica que existe un número m positivo tal que para toda k el módulo de x sub k es menor a m. A m. Sí. Y bueno, como el módulo de alfa es un número no negativo, puedo multiplicar esa desigualdad por ambos lados por el módulo de alfa para llegar a que también la sucesión alfa por x está acotada. Ok. Y para la suma, como decías, es algo similar, ¿no? Ok, muy bien, Amelie. ¿Entienden todos? Lo que está diciendo Amelie es que si yo tengo dos sucesiones acotadas, la suma de las sucesiones, que es otra sucesión, también está acotada. Y si tengo una sucesión acotada y un escalar, el escalar por la sucesión, que es otra sucesión, también está acotada. Y estaba dando los detalles de la prueba. ¿Sí se ve?
¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a apuntar a Melé aquí. Ok, muy bien. Bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, el conjunto L infinito de f de las sucesiones acotadas es cerrado por suma y producto por escalares y por lo tanto un subespacio vectorial de f infinito, es decir, un subespacio infinito. Bueno, la desigualdad, esta de aquí, y vamos a poner aquí ver proposición, ¿cuál era? Es esta. La proposición, esta de aquí, nos da la desigualdad triangular. El resto de propiedades es, de hecho lo tengo aquí. Así se tiene el resultado siguiente. Esto no lo necesito y entonces tengo aquí la proposición. El infinito lo voy a copiar de aquí. Con la norma infinito-infinito. Es un espacio normado. Ejercicio, demostrarlo. Ya lo hemos dicho de palabra, pero se lo dejo como ejercicio para que escriban los detalles. ¿Bien? Entonces, con la desigualdad 1,18 de la proposición 11, recuerden que 1,18 es esta de aquí. Es decir, que el supremo de la suma es menor o igual que la suma de los supremos, ¿no? Diciéndolo rápido. Entonces, con eso de ahí es básicamente la desigualdad triangular para esta norma y el resto de las propiedades de norma se comprueban fácilmente y entonces lo que se tiene es que esto de aquí es un espacio normal, es decir, el conjunto de las sucesiones acotadas con la norma del supremo, ¿no? Esto se suele llamar la norma del supremo. ¿Dónde lo pondré? Esta expresión se suele llamar la norma del supremo para la sucesión. También para el caso finito, pero el caso finito puedes hablar de máximo. Bien, entonces demuestra la proposición anterior. Ok, les dejo un tiempo para que lo puedan ver bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, como hacíamos con el caso P mayor o igual que 1, entonces tenemos la métrica asociada. Aquí. Entonces, la métrica asociada a la norma infinito-infinito, que acabamos de ver, como lo estaba escribiendo, es la aplicación. Vamos a denotarla también ρ sub infinito, ¿eh? Y que va de, hay que cambiar el dominio, por L pequeño infinito, por L pequeño infinito. ¿Eh? Es el cuadrado, porque aquí tiene que tomar pares de sucesiones, pares de puntos. Dada por, entonces esto es infinito, infinito, esto también es infinito, infinito, y esto hay que cambiarlo y hay que tomar el supremo en K en los naturales de xk menos yk. Para toda sucesión xk, esto hay que corregirlo.
K en los naturales, Y lo mismo, K en los naturales y sucesiones acotadas. Y entonces este espacio, que está constituido por el par formado por el mismo conjunto con esta métrica infinito infinito, es un espacio métrico. Bien, repetimos. Pues una vez que tenemos esto está bien, uy, cuidado, porque la proposición, no, espera, estoy en caso pi igual a infinito, vale. Entonces esta proposición está bien escrita, vale. Y ahora rho infinito infinito, dada esta norma, que es la que hemos definido aquí, del supremo, la aplicación rho infinito infinito va de L infinito por F por L infinito F por L infinito F, producto cartesiano, a los reales dada por esta aplicación de aquí, ¿no? Es la métrica asociada a la norma anterior y que concretamente tiene esta expresión. Esto es en 1,47. Para toda pareja de sucesiones en L infinito F, es decir, acotadas. Entonces el corolario del resultado que ya vimos general es que este espacio es un espacio métrico. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Sí, me siguen oyendo, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, pues esto con respecto al caso P igual a infinito. Déjame ver a ver si tengo aquí alguna cosa que comentar más, pero yo creo que no. Vale. Muy bien. Bueno, antes de continuar con el caso P menor que 1, bien, me gustaría ver la definición de subespacio métrico, bien, y lo voy a ver en este momento porque quiero considerar algunos subespacios especiales del espacio L pequeño infinito, es decir, del espacio de sucesiones acotadas, ¿de acuerdo? Entonces voy a meterlo aquí. Voy a meterlo aquí, déjenme ver dónde me conviene, porque para no meterlo en la sección de ejemplos. Sección de ejemplos. Bueno, esta es la definición de espacio métrico con las normas. Y luego aquí están los ejemplos. Bueno, lo estoy contando aquí, pero voy a meterlo para que esté mejor organizado el texto, en mi opinión, como una subsección aquí. A ver, porque tengo que considerar solo la definición nada más. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Aquí están el ejemplo de dimensión finita y entonces, bueno, como son la definición, bueno, antes de continuar con los ejemplos, introducimos la noción de subespacio métrico. Bueno, vamos a poner aquí la definición. Subespacio métrico. No sé si las definiciones las estaba poniendo, sí, con mayúscula, vale. Bueno, entonces vamos a dar la definición de subespacio métrico. Ya saben que estos son nociones
que son estándar, ¿no?, en los cursos de matemáticas porque son útiles, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve espacios vectoriales, pues no considera los subespacios vectoriales, ¿no? Pues algo similar vamos a hacer, pero con la estructura de espacio métrico. Entonces vamos a ver, dados un espacio métrico, vamos a anotar R, y los estoy anotando así, déjame ver la definición. X es un conjunto no vacío y entonces el espacio métrico lo estoy anotando así, al par X rho. ¿Bien? Bueno, pues así lo vamos a poner. Entonces es un espacio métrico R igual a X rho, donde obviamente estoy escribiendo aquí. Estoy escribiendo por aquí. Entonces, esto es un espacio métrico, lo cual quiere decir que X es un conjunto no vacío y ρ es una métrica definida sobre X, ¿no? ¿Se entiende? Y un subconjunto X sub 1, ¿sí?, subconjunto de X mayúscula. ¿Sí? La aplicación ρ sub 1, ¿bien?, definida como la aplicación ρ, la métrica sobre X, restringida al conjunto X sub 1, producto cartesiano con X sub 1, consigo mismo. Voy a poner aquí entre paréntesis. Es decir, ρ sub 1, para que quede claro, ρ sub 1 es la restricción de la métrica ρ al subconjunto X sub 1 por X sub 1, que es subconjunto, lo voy a dejar aquí claro, de X por X. Bueno, todos tienen claro que si X sub 1 es un subconjunto de X, entonces X sub 1 por X sub 1 es subconjunto de X por X. ¿Todos tienen claro eso? Son los pares ordenados de elementos de X, donde los dos elementos tienen que estar en X sub 1. Entonces, claro que son subconjuntos. ¿Sí se ve? ¿Chicos? Sí, se ve. Ok. Les pongo un ejemplo. El conjunto X sean los números reales, el conjunto X1 sea 0 infinito. ¿Bien? X por X es el plano R2 y X1 por X1 es el primer cuadrante. El cuadrante con los elementos con entradas positivas. ¿Sí se ve? Bueno, y entonces ρ sub 1 es la restricción de esta aplicación que está ρ, que está definida, está definida en X por X, porque es una métrica en X, y entonces ρ sub 1 es restringir ρ a este conjunto, y eso lo denotamos de esta manera. ρ sub 1 es igual a ρ restringida a X1 por X1. ¿Ok? ¿Todos entienden esa notación? ¿Y lo que significa? El que está señalando, bueno, el que subrayó ahorita, al final, ¿qué había dicho que era? Perdón. ¿Esto de aquí? Sí. Eso es lo que estoy explicando. Lo que quiere decir esto, matemáticamente, esto es escribir simbólicamente que ρ sub 1 es una aplicación ρ restringida, eso es lo que significa la barrita, restringido a un cierto subconjunto del dominio de ρ. Y ese conjunto es X1 por X1. Ok, gracias. ¿Vale? Bien. Es como si yo tuviera pues una aplicación, con el ejemplo anterior de R2, una aplicación nada más en R2, y yo considero nada más su restricción como función, pero el dominio pongo solo 0 infinito por 0 infinito, es decir, el primer cuadrante.
¿vale? Bueno, entonces, dados el espacio métrico y el subconjunto X1, la aplicación ρ1, que es esto de aquí, en paréntesis estoy explicando lo que es, ahora vamos a decir qué le pasa. Es una métrica en el conjunto X1. Esto, claro, hay que comprobarlo. Y el par, vamos a denotarlo R1, R1, que es el par ordenado formado por el conjunto X1 con la métrica ρ1 sobre él. Claro, eso hay que comprobarlo, es una métrica, ¿no? Es denominado, esto vamos a ponerlo en negrita, subespacio métrico. Espacio métrico de el espacio métrico R. Esto de aquí. Es decir, si yo tengo un espacio métrico y con un subconjunto de él restringo la métrica a él, eso resulta ser también una métrica. Claro, hay que comprobarlo. Entonces, ese par ordenado formado por el subconjunto y la métrica restringida es denominado subespacio métrico, en particular subespacio métrico de R. ¿De acuerdo? ¿Se ve la definición? Pero, Bueno, faltó un detalle que no lo he puesto aquí, lo tengo que corregir en las notas. Y es que para tener aquí aunque sea el negro lo corrijo. Para tener un espacio métrico el conjunto ha de ser uy, se me retrasó aquí la computadora por un... Híjole, me está haciendo cosas raras. Espero que no pase nada. A ver, ¿dónde está la definición de espacio métrico? Aquí. Para tener un espacio métrico tengo que tener una métrica sobre un conjunto, pero claro, un conjunto que sea no vacío, si no estamos diciendo tonterías. Entonces, para que todo esto funcione, el conjunto X1, este de aquí, tiene que ser... ¿Quién completa la frase? perdón, profe, pero creo que se está cortando un poco. Ah, no me digan, ¿no me escuchan bien? Hay, cuando explica hay algunas cosas que se escuchan cortadas. Híjole, lo siento. La verdad no, es cuestión del internet, no puedo hacer mucho. Pero bueno, repito. Si recuerdan la definición de espacio métrico, el conjunto sobre el que se construye la métrica tiene que ser no vacío. No vacío. Entonces, para que esta definición de subespacio métrico tenga sentido, el subconjunto X1 tiene que ser no vacío. ¿Ok? Vamos a poner aquí dados y X1 incluido en X no vacío. X1 tiene que ser no vacío. ¿De acuerdo? Aquí estamos diciendo Sí, profe. no vacío. X1 tiene que ser no vacío. Vale. Vamos a terminar esta definición. Vamos a ponerlo aquí. Nótese que para que un espacio métrico, este R1, tal y como lo hemos denotado, sea subespacio métrico de R, voy a ponerlo así, X sub 1, rho sub 1. Y aquí R igual a X, rho. Entonces, no basta con que
x sub 1 esté contenido en x, claro, y sea no vacío. Esto si quieren lo voy a poner entre paréntesis. X1 sea no vacío. Además, ρ sub 1, la métrica del pequeño, ha de ser la restricción de la métrica del grande, de ρ, al conjunto x sub 1 por x sub 1. Ok. ¿Se entiende este comentario? Vamos a repetirlo. Nótese que para que un espacio métrico, este de aquí, R1, X1, ρ1, sea subespacio métrico de otro espacio métrico Rx, ρ, no solo pedimos que X sub 1, este conjunto de aquí, sea subconjunto de X, que es el conjunto de este. Y obviamente X1 distinto al vacío. No basta solo con eso. También hay que pedir que la métrica de este ρ sub 1 sea la restricción de esta métrica de aquí al conjunto X1 por X1, donde el conjunto X sub 1 es este de aquí y es subconjunto del grande. ¿Vale? Estamos pidiendo esas cosas para poder decir que sea un subespacio métrico. ¿Están de acuerdo? ¿Isabel? ¿Están de acuerdo todos? No, todo está bien. Sí, Ok, muy bien. Vale, entonces repito para que quede claro. Un subespacio métrico no es un espacio métrico metido dentro de otro, en el sentido de que el conjunto está incluido dentro del otro. Implica también una coherencia de las métricas. Implica que la métrica del pequeño es la misma que la métrica del grande, pero solo fijándome en esos elementos. ¿Vale? entonces estamos diciendo que Te escucho, Jezabel. Bueno, más bien intento escucharte, pero creo que la conexión... me refiero a que Dime. Uy, tenemos un problema. Creo que hay problemas de conexión y además creo que hay retraso en que ustedes me escuchen desde que hablo hasta que me escuchan y por eso estamos teniendo estos problemas. Pero bueno, te escucho, Jezabel, sí, a ver si puedes hacer la explicación tuya. había dicho que todo espacio métrico es un subespacio de sí mismo. No, no he dicho eso, pero pues sí, eso es correcto. Okay. Bueno, entonces, si un comentario es que todo espacio métrico es un subespacio de sí mismo, por ejemplo. Eso es un ejemplo trivial, pero es un ejemplo. Ok. Diana me pregunta si entonces debe ser cerrado el conjunto. ¿Te refieres, Diana, al subespacio métrico? ¿Y en qué sentido te refieres con cerrado? ¿En qué ¿Se me sentido escucha? cerrado? Diana, dime. Hola. Ok. Yo digo que es que lo que usted está diciendo cuando la aplicación tiene que ser subespacio, no, que tiene que ser una función restringida, pues Ujú. yo afirmo que es decir que la función debe ser cerrada. ¿A qué te refieres con cerrada? Cerrada bajo las operaciones, ¿no? De espacio vectorial. No, fíjate, cuidado con eso. Fíjate que O- yo no estoy dando la definición en general
para espacios métricos. Entonces, en particular, yo puedo agarrar un espacio métrico sin suponer ninguna estructura de espacio vectorial. Entonces, existen espacios métricos y en la hoja de ejercicios correspondiente que todavía no les he dado, verán varios ejemplos donde los espacios métricos no tienen por qué ser espacios vectoriales. Entonces, aquí no tiene nada que ver con... No hay ninguna operación en principio, puedes tenerla o no, pero yo no la estoy suponiendo, ¿vale? Sí, gracias. Pero aparte de eso, fíjate que imagínate que tú tienes un espacio métrico que es además un espacio vectorial, ¿bien? Yo puedo agarrar un subconjunto cualquiera del espacio métrico y restringir la métrica, y entonces obtengo un subespacio métrico, ¿bien? Como yo puedo hacer eso para cualquier subconjunto x sub 1, ese subconjunto x1 no tiene por qué ser un subespacio vectorial, porque yo puedo agarrar el que yo quiera. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. ¿No es hereditario entonces? ¿En qué sentido hereditario? En eso que no se cumple para todo, ¿no? Si te refieres a hereditario en el sentido de que estoy restringiendo, sí. Si es en otro sentido, no lo sé. ¿Vale? Gracias. ¿Okay? Vale, pero sí ese comentario es importante. Cuando hablo de espacios métricos en general, no tienen por qué ser espacios vectoriales. Los ejemplos que vamos a utilizar importantes, todos son espacios vectoriales porque le da una estructura más rica y uno hace más cosas con ellos, pero porque puedes sumar, entonces considerar series y eso estamos muy acostumbrados y sirve para muchas cosas, ¿no? Pero porque permite analizar, permite descomponer cosas complicadas en sumandos donde cada uno tiene de alguna manera controlado lo que quiere, cosas de ese tipo. Pero en general los espacios métricos no tienen por qué ser espacios vectoriales ni ninguna otra estructura, no se les supone. Si la tienes, pues a lo mejor la tienes por algún motivo y porque te es útil o lo que sea, pero en general uno puede hablar de espacios métricos sin hablar de otra estructura. Así lo estamos haciendo, ¿vale? Bueno, muy bien. Me gusta mucho que participen así. Entonces, lo de debe ser cerrado, no. No en ese sentido. Es en el sentido que estoy diciendo, ¿vale? Pero no va por ahí la cosa. Entonces, voy a apuntar a Jezabel. A ver, ¿dónde está el nombre? Ahí se me va. Es el Caballero Juárez. Y a Diana González Segura, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, les voy a poner un ejercicio. Lo voy a poner justo después de la definición. Comprobar que la definición anterior es correcta. Es decir, primero que obviamente x1 por x1 x1 por x1 es un conjunto de x por x, obviamente si x sub 1 es subconjunto de x y además no vacío, x1 es no vacío. Si esto de aquí, es decir, son dos cosas, que es no vacío y que se tiene la contención, y que ρ sub 1, definida como la restricción de ρ a x1 por x1, es efectivamente una métrica en x1 por x1. Bien. Para que para que la definición tenga sentido.
¿Ok? ¿Se entiende la definición? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende el comentario posterior? ¿O hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ok. Pues volvemos al ejemplo aquí del espacio L pequeño infinito, ¿bien? Porque vamos a considerar unos subespacios de este espacio métrico que son interesantes. Aquí. Antes de continuar con otros valores de P, vamos a considerar o a introducir algunos subespacios métricos del espacio, esto de aquí lo voy a copiar, L pequeño infinito de F, que son importantes en la teoría. En primer lugar, consideramos el subconjunto, obviamente de L pequeño infinito, es decir, el subconjunto de las sucesiones acotadas, el subconjunto de las sucesiones aquí, de las sucesiones convergentes. De hecho, vamos a poner las dos. Consideramos el subconjunto. Vamos a poner dos. Los subconjuntos de las sucesiones convergentes y de las sucesiones convergentes a 0. Entonces vamos a poner aquí. A ver. Corcho. Respectivamente. Entonces el conjunto de las sucesiones convergentes, lo voy a poner así con una C de convergente, C de F, ¿bien? Y es el vamos a ponerlo aquí, conjunto de las sucesiones, a ver, voy a tratar de copiarlo por aquí de algún sitio, porque todo esto es igual, así no lo copio. Aquí, tales que text existe el límite cuando k tiende a infinito de x sub k. Obviamente el límite en la métrica de f. Y el espacio de las sucesiones, el conjunto, perdón, todavía no he hablado de espacio. El conjunto de las sucesiones convergentes voy a denotarlo C sub 0 de f. Es el conjunto de las sucesiones tales que existe obviamente el límite de xk y además vale 0. Vale. Aquí. Entonces, a ver, subconjuntos que vamos a considerar importantes del conjunto de las sucesiones acotadas. Pues el primero es el de las sucesiones convergentes, que está dado en 1,48. Las sucesiones x en f infinito o en L infinito, como quieran, tales que existe el límite de xk. Y el conjunto de las sucesiones convergentes a 0, que denotamos C sub 0 de f, es el conjunto de las sucesiones tales que el límite de xk es igual a 0. No solo que existe, sino que además es 0. Bien. Este límite de aquí, estoy hablando con la topología de f, o sea, la topología de los reales o de los complejos, de los racionales según el caso. ¿Vale? ¿Sí se ve?
Fíjense que ese límite puede no estar en F. ¿Bien? En el caso de los reales y los complejos sí, porque son completos, luego veremos. Pero en el caso de los racionales, y ustedes lo saben por el curso de cálculo, yo puedo tener una sucesión de números racionales que sea convergente, es decir, tiene límite, pero su límite no sea un número racional. Por ejemplo, pues agarres una sucesión que converja de racionales, que converja a raíz de 2 y ya está. Ya lo vieron en el curso de cálculo. ¿Vale? Entonces ese límite es en la métrica de f. Tú puedes hablar de que esa sucesión, pues por ejemplo, es de Cauchy o es convergente, pero en los reales, pero no tiene por qué estar el límite en los racionales, aunque la sucesión sea de números racionales. ¿Ok? Eso ya lo saben ustedes con los cursos de cálculo. Bueno, pero sí tiene sentido hablar de límite, sea en los reales o en los complejos. ¿Bien? Bueno, estos son nada más subconjuntos. Entonces, efectivamente, se tiene que estas dos de aquí, tanto C como C sub 0, de hecho, vamos a ponerlo aquí como una ecuación. C sub 0 de F está incluido en C de F, que a su vez está incluido en el infinito. Lo tengo, no, tengo aquí. Bien. Y solo para que quede constancia, que quede clarísimo. Tenemos estas inclusiones. ¿Bien? Es decir, yo digo que C sub 0 de F, las sucesiones que convergen a 0, está contenido en el conjunto de sucesiones que convergen, que está contenido en el conjunto de sucesiones acotadas, que está contenido en el conjunto de sucesiones con elementos en F. ¿Bien? Esta cadena de inclusiones está clara. Sí. Ok. A ver, ¿alguien puede explicarme por qué? Esta cadena de inclusiones. Son 3 inclusiones. ¿Quién se anima? La primera podría ser directamente por definición, ¿no? ¿Cuál es la primera? ¿C sub 0 incluido en C? Sí, ¿Por qué? pues porque... ¿podría regresar la pantalla, por favor? Tenemos que CDF son las sucesiones cuyo límite converge a algún, o sea, converge a algún número. Sí, Y no C que sub 0, perdón, Andrea, no que el límite converja, sino que la sucesión converge o tiene límite. perdón, sí, que existe su límite. Uh-huh. Y C sub 0, pues específicamente tenemos que el límite existe y que es 0. Uh-huh. Entonces esa contención yo diría que es directamente por la definición de los conjuntos. Claro, porque si el límite es 0, pues en particular existe, ¿no? Sí. Ok. La segunda contención es porque ambas sucesiones están en el infinito de F. A ver, ¿puedes aclararlo más? Esta contención. Sí. Ajá, pues tenemos que C de F es la sucesión de los XK con KNN y por la definición del conjunto están en F infinito. Ajá, pero yo estoy pidiendo que esté en el infinito. L pequeño infinito. L infinito de F eran las sucesiones que convergían en el infinito, ¿no? No. L pequeña infinito, aquí está, es el conjunto de las sucesiones acotadas. Esto de aquí. Pues como converge, entonces está acotada. Ok. Su Aquí, límite existe, entonces claro, tenemos un supremo. aquí estamos utilizando un resultado de cálculo que dice que
toda sucesión convergente es acotada. ¿No? Sí, sí. Ok. En eso es fácil de ver, ¿no? Recuerda la idea de cálculo. Si la sucesión se acumula alrededor de un cierto punto, pues yo agarro una bola en ese punto de un cierto radio positivo y entonces yo puedo asegurar que todos, si el radio es positivo y tomo la bola alrededor del límite, digamos, o de un punto cercano, como sea, entonces lo que puedo asegurar es que todos los términos de la sucesión, salvo un número finito de ellos, están dentro de esa bola, ¿no? Entonces, pues yo tomo una bola centrada en el origen que incluya esa bolita, que estará en algún sitio, ese disco, o en el reales podemos pensar en intervalos, en complejos pueden pensar en discos, pero la idea es la misma. Entonces tomo un disco grande que incluya esa bola y entonces todos menos un número finito estarán en ese disco. Bueno, pero como es un número finito, tomo el máximo del supremo del módulo de esos números y entonces tomo como radio el que ya tenía y ese máximo, pues tomo el máximo de todos ellos. Entonces ya me aseguro que estoy englobando a todos los que tenía, que eran casi todos, y ese número finito que quedaban por ahí sueltos también los estoy metiendo. Entonces estoy metiendo todos en un disco. ¿Sí se ve la idea? Sí, más o menos. Ok. Bueno, pues eso es lo que estamos utilizando aquí, ¿no? Entonces, lo de efectivamente, puesto que toda sucesión convergente, vamos a ponerla aquí, toda sucesión convergente está acotada, se tiene esto de aquí. El resto de las inclusiones son obvias. Voy a ponerlo como una ecuación para poder referirme a ello. Voy a ponerle aquí una etiqueta. Inclusiones subconjuntos de L infinito. Vamos a poner, por ejemplo. Muy bien. Entonces, damos por hecho esas inclusiones. Entonces, vamos a considerar los espacios métricos correspondientes. Entonces, vamos a ver. Voy a poner aquí un ejercicio que les voy a ir dejando. Entonces, comprobar lo siguiente. Y vamos a poner aquí una lista numerada. Entonces, lo primero, comprobar las inclusiones, ¿bien? Con todo lujo de detalles, en esto que acabamos de dar aquí. Estas inclusiones que nos está comentando Andrea. Esa es la primera. Por cierto, Andrea, voy a apuntar tu nombre. Es Andrea Cordero Medel, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Gracias. Vale, segunda cosa. Quiero que comprueben que los conjuntos C0F y CF son espacios vectoriales. Demostrar que tanto C0DF como como CDF son espacios vectoriales. Ay, perdón que le mareo. Perdón. Demostrar que C0DF y CDF son espacios vectoriales. Ya saben lo que tienen que comprobar, ¿no? De hecho, van a ser sus espacios vectoriales respectivos. ¿Sí se ve? De hecho, vamos porque eso es más. Son subespacios vectoriales de ¿cómo decirlo? Vamos a poner respectivamente, de acuerdo con
las inclusiones anteriores. ¿Bien? Es decir, con eso lo que estoy diciendo es que C sub 0 de F es un subespacio. Vamos a empezar por arriba. Ya vimos que L pequeño infinito es un subespacio de F infinito. Bueno, hay que comprobar que C de F es un subespacio vectorial de L infinito, L pequeño infinito, y que C sub 0 de F es subespacio vectorial de C de F. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí. Bien, bueno. ¿Qué más? Ahora, comprobar que la norma, esta de aquí, la norma del supremo, restringida a C0F y CF, ¿sí? Es de hecho una norma sobre ellos. Es decir, que yo considero esta aplicación doble barra infinito infinito, es decir, esta aplicación, si quieren verlo mejor, a ver, aquí, esta aplicación que va del infinito F a R. Esta aplicación tiene como dominio L pequeño infinito de F. Bien, pues compuesto que estos son subconjuntos de L infinito, yo lo puedo restringir a ellos. Entonces vean que las restricciones respectivas de esta de aquí a ellos son de hecho una norma sobre ellos. ¿Sí se entiende? ¿Ok? ¿Sí se ve lo que hay que hacer? Sí, se entiende. Ok. De hecho, fíjense que como esa aplicación ya tiene las propiedades de norma, realmente lo que hay que hacer es pues, argumentar que eso tiene que cumplir también las propiedades de norma porque las cumple de arriba y porque como es un subespacio vectorial no me salgo. Entonces realmente no es demasiado el trabajo. Más bien el trabajo es que ustedes lo piensen y vean que efectivamente es una norma. ¿Bien? Pero de hecho es automático. No hay que hacer ninguna comprobación seria. ¿Vale? Pero lo pongo así para que ustedes lo piensen y se den cuenta de ello. Vale. Y ahora la métrica. Entonces, finalmente, argumenten que la restricción de ρ infinito infinito a estos espacios, pero tengo que poner el producto cartesiano de ellos. ¿Bien? Entonces, tengo que ponerlo así. Y este de aquí, lo mismo, pero sin el 0. Coincide con la métrica asociada a las normas obtenidas en el punto anterior, restringiendo esta de aquí. ¿Okay? Entonces el ejercicio, el apartado 4 es argumentar que puedo hacer varias cosas. Puedo hacer la métrica ρ infinito infinito está definida en L infinito por L infinito. ¿Bien? De hecho aquí lo tiene. ¿Dónde está? Aquí. Ρ infinito es una aplicación de L infinito por L infinito a R.
Voy a esperar un momento porque he perdido la conexión y ahora continuamos. Vamos a ver si se conecta rápido. Ok, chicos, ¿me oyen? Sí, profe. Sí, disculpen, perdí la conexión. Como decía, se pueden hacer varias cosas. Primero, la métrica ρ infinito infinito está definida en L infinito por L infinito a R. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Hola? Hola, chicos. ¿Están ahí? No les oigo. No les oigo. Ok, bueno. Doy por hecho que ustedes a mí sí, así que voy a hacer una cosa. A ver, bueno, voy a mutear. Ok, ¿ahora me pueden escuchar? Háblenme a ver si los oigo yo. ¿Hola? Sí lo podemos escuchar. Ah, perfecto. Gracias al cielo. Muy bien. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, muy bien. Bueno, decía, la aplicación ρ infinito infinito está definida en L infinito por L infinito a los reales. ¿Ok? Entonces, yo lo que puedo hacer es, puesto que C0F por C0F es un subconjunto del infinito por el infinito, lo mismo con CDF por CDF, yo puedo restringir ρ infinito infinito a estos conjuntos. Y eso me da ciertos espacios métricos sobre C0 de F y sobre C de F. ¿Bien? Por la definición de subespacio métrico directamente. ¿Me siguen? Sí. Vale. Ahora, también puedo hacer otra cosa, que es decir lo siguiente, siguiendo este hilo que estaba aquí en el ejercicio 24. Yo considero esta norma infinito-infinito, que está definida, aquí está definida en L infinito de F a los reales. ¿No? Entonces, esa norma yo la considero restringida a C0 de F y a C de F respectivamente y compruebo que de hecho es una norma sobre estos conjuntos, ¿no? Sobre cada uno de ellos la restricción respectiva. Y esa norma me induce un espacio métrico sobre ellos, sobre C0 de F y sobre C de F. ¿Bien? La considero la métrica asociada a esa norma. Bueno, pues resulta que esas dos cosas, que son dos caminos distintos, realmente llegan a lo mismo. Es decir, que esas métricas asociadas a esas normas son realmente las restricciones, coinciden con ellas, con la restricción de ρ infinito infinito a estos conjuntos. Eso es lo que quiero que compruebe. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? Para hacer este ejercicio tienen que ser cuidadosos con la notación, porque si no se van a hacer bolas. ¿Vale? Entonces, llamen a cada cosa con un símbolo y con cuidadito lo van comprobando. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a dar nombre nada más. Entonces,
los espacios métricos obtenidos de la manera anterior se denotarán de la siguiente manera. De la siguiente manera. Entonces tenemos por un lado, lo vamos a poner con una ecuación para que sea más vistoso y se vea más rápido. A ver, vamos a agarrar primero C sub 0. Entonces C sub 0 va a ser el par ordenado C sub 0 con la métrica ρ infinito infinito. Y lo mismo con el C. Nada más tengo que quitar aquí el 0. Entonces los espacios métricos obtenidos de la manera anterior se denotarán de esta forma. C0df es el espacio métrico formado por el conjunto C0f con la métrica ρ infinito infinito. Y CDF es el espacio métrico formado por el conjunto CDF con la métrica ρ infinito infinito. ¿Bien? Muy bien. ¿Les parece esto bien o hay gato encerrado aquí? ¿Hay gato encerrado aquí? ¿Qué opinan ustedes? Yo no veo nada raro. Ok, para ti está todo bien. ¿Los demás qué opinan? Tendríamos que poner que la métrica está como restringida al producto cartesiano de los conjuntos de sucesiones. Exacto, muy bien. Ρ infinito infinito es una aplicación que va de L pequeña infinito por L pequeña infinito a los reales. Y yo lo estoy poniendo como métrica asociada a los conjuntos C sub 0df y CDF, que son subconjuntos, además subconjuntos propios de L infinito de f. Subconjuntos propios porque no toda sucesión acotada es convergente, ni toda sucesión convergente converge a cero. Puede ser otro el límite, ¿vale? Entonces yo estoy poniendo una métrica definida en un sitio mucho más grande para esos sitios más pequeños. Eso formalmente es incorrecto, ¿vale? Aparte de eso, yo estoy denotando, como en otros casos, como con los casos anteriores, con el mismo símbolo, tanto el conjunto como el espacio métrico, ¿vale? Bueno, entonces lo que está pasando aquí es que estoy haciendo dos abusos de notación. Estoy haciendo trampa por partida doble, pero no pasa nada y se hace así, ¿bien? El primer abuso de notación es como los de antes, pues eso ya es, hacemos igual que antes. El conjunto y el espacio métrico lo estoy notando con el mismo símbolo para no tener que utilizar otro. No hay problema con eso, no nos vamos a confundir. Segundo abuso de notación, estoy denotando como ρ infinito infinito realmente a la restricción de ρ infinito por infinito a los conjuntos donde los tenga que restringir, ¿vale? Y para no volverme loco escribiendo esas cosas, pues lo estoy poniendo de la misma manera porque al final, a la hora de hacer los cálculos, calcular las expresiones, pues es la misma, es la métrica del supremo para sucesiones, ¿vale? Entonces ese abuso de notación no va a ser problemático. Pero formalmente estoy cometiendo esos abusos de notación. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ven los abusos de notación? No me dejen que haga trampas. Tienen que estar al pendiente. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir? Bueno, le apunto un punto a Angélica Sierra Romero, ¿verdad? Sí. Bien, aunque no te evalúe, bueno, al final luego te regalo un caramelo o algo así, ¿vale? Sí, gracias.
Muy bien, te apunto ahí. Entonces vamos a escribir eso de los abusos de notación. A ver, aquí, nótese que aquí se están cometiendo dos abusos de notación. Por un lado, se denota con el mismo símbolo, ¿bien? Voy a poner entre paréntesis, en particular C0 y CDF, C0DF y CDF, símbolo al conjunto y al espacio métrico, o subespacio métrico, pero bueno, viene siendo un espacio métrico. Y ahora, por otra parte, en cada caso se está denotando a la métrica correspondiente por ρ infinito infinito. Se está denotando a la métrica correspondiente por cuando realmente se trata de una restricción suya a subconjuntos, a los subconjuntos correspondientes. Ya no lo repito para no aburrir, pero ya se han dicho cuáles eran. De hecho, en el ejercicio anterior que hemos dicho está todo. Se trata de una restricción. ¿Bien? Estos abusos de notación no deben ser problema. Pues a la hora de calcular se entiende en cualquier caso que hay que utilizar la métrica del supremo y ya está. Entonces uno pone el supremo y hace los cálculos que tiene que hacer. Aunque las aplicaciones sean distintas, etcétera, etcétera, lo que ya hemos dicho, pero no supone ningún problema, no afecta a la lógica. ¿Bien? La lógica va a estar todo bien con esos pequeños abusos de notación. Así que pueden dormir tranquilos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, en resumen, tenemos... ¿Sí? ¿Jezabel? Ok, supongo que está todo bien. Entonces, en resumen, para el caso P igual a infinito, sucesiones, dimensión infinita, tenemos el espacio de el conjunto de sucesiones acotadas L pequeño infinito. En él consideramos la norma del supremo y la métrica del supremo, es decir, doble barra infinito infinito y ρ infinito infinito. Y entonces eso es un espacio métrico. ¿Bien? Hay que hacer las comprobaciones necesarias, utilizar desigualdad de Minkowski, etcétera, etcétera, y se tiene esas estructuras. ¿Bien? Hemos introducido la noción de subespacio métrico y hemos visto dos subespacios métricos que son de utilidad en ocasiones, que son, consideramos el conjunto de sucesiones convergentes, que es CDF, y el conjunto de sucesiones que convergen a cero, que es C sub 0DF. Y ellos, restringiendo apropiadamente la norma del supremo y la métrica del supremo, nos dan sendos subespacios métricos. ¿De acuerdo? En particular pueden ver, a poco que lo piensen, se convencerán de que C sub 0DF es subespacio métrico de CDF también. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta aquí antes de continuar? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar ahora con el caso P entre 0 y 1. A ver si nos diera tiempo terminarlo. Bueno, aquí va a haber muchas cosas que voy a quitar, pero ahora lo veo. Vale, entonces ahora para sucesiones, caso P entre 0 y 1. Entonces F escuadro de C, N hay que quitarlo, no lo necesitamos.
y consideramos P entre 0 y 1. Teniendo en mente, como antes, el espacio F infinito de sucesiones en F, consideramos la aplicación ρ infinito P, pero ahora es para P entre 0 y 1, esa es la diferencia con el caso anterior. Aquí igual hay que restringir el dominio, ¿bien? Entre 0 y 1. Entonces, no, infinito no, P. Y aquí igual a R dado por ρ infinito P de XY igual a la suma K desde 1 hasta infinito de XK menos YK en módulo a la P para toda pareja de sucesiones XY. Esto igual, aquí quitamos esto. Y aquí hay que poner, a ver, creo que lo tengo en el portapapeles, a ver, sí. Donde esto de aquí es el conjunto de sucesiones que hacen que la serie correspondiente sea finita o convergente. Es decir, de hecho esto lo tengo por aquí. Vamos es exactamente 1,43. Solo que es para P entre 0 y 1, pero es lo mismo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Bien, entonces, caso P entre 0 y 1 para sucesiones, consideramos la aplicación ρ infinito P, esta de aquí, este conjunto, dada por esta expresión de aquí para toda pareja de sucesiones de esta manera, donde ese conjunto es como exactamente igual que en el caso P mayor o igual que 1, este de aquí, solo que ahora P está entre 0 y 1, pero es lo mismo. ¿Bien? Lo que no es lo mismo es la métrica, porque recuerden que aquí para P entre 0 y 1 no ponemos la raíz afuera, ¿no? La potencia exterior. En el caso P mayor o igual que 1, recuerden que la métrica ρ infinito P, ¿dónde está? Aquí, la métrica ρ infinito P tiene una potencia 1 sobre P fuera de la serie, ¿bien? Es 1,44. Y en el caso P entre 0 y 1, no estamos poniendo la potencia P, la potencia 1 sobre P fuera, que es 1,52. ¿Sí se ve? ¿Se nota la diferencia? Es completamente análogo al caso de dimensión finita. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué desigualdad vamos a utilizar ahora? Pues caso P entre 0 y 1, esta de aquí, pero es infinita. O sea, es esta desigualdad que es la 1,20, la proposición 12. Entonces, a ver, esto de finita a finita lo quito y voy a poner aquí la proposición 12, identidad 1,20. Entonces,
de la desigualdad. Entonces esta hay que corregirla. Bueno, de hecho es solo infinito lo que cambia. Vamos a poner aquí, ver proposición 12. Esta. Vale. Se tiene el resultado siguiente. Esto del siguiente resultado es horrible. Pero bueno, a veces se nos escapa porque estamos acostumbrados a hacerlo así, por desgracia. Notación, pues igual, abuso de notación, ya saben, vamos a anotarlo LPF. Y la métrica es ρ infinito P, pero para P entre 0 y 1. Es un espacio métrico. Ejercicio, demostrarlo. Bien, vamos a revisar. A ver, tengo que compilar otra vez. Ahora sí. Entonces, utilizando la desigualdad 1,20 que estábamos diciendo, recuerden, la desigualdad 1,20 es esta de aquí. La posición 12 es esta identidad para el caso P entre 0 y 1, para todas parejas de sucesiones en C infinito. ¿Vale? Y entonces con eso, uno es básicamente la desigualdad triangular para esta métrica en este conjunto. Y entonces, pues con esto y el resto de las propiedades se pueden ver fácilmente, de manera trivial. Se tiene la proposición 32, que es este espacio para, repito, para P entre 0 y 1, con esta métrica es un espacio métrico. Recuerden que aquí no estamos poniendo la potencia de afuera. Bien, ejercicio, comprueben todo esto de aquí. Bien. Dejo tiempo para que se vea. Bien. Bueno, hay que hacer aquí algo más. ¿Sí se entiende lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, para el caso P entre 0 y 1, así como ocurría en el caso de dimensión finita, si uno trata de construir la norma con la expresión correspondiente, pues le falla siempre alguna de las propiedades, la desigualdad triangular para la norma o la homogeneidad para la norma, dependiendo de si quieres poner o de si intentas poner o no la potencia de afuera. Entonces, no se puede obtener una norma con esa métrica, no se deja, ¿bien? Pero la métrica sí sale, sin la potencia de afuera. Si tienes ahí la desigualdad triangular, entonces todo te funciona, ¿bien? Bueno, entonces, pues eso es un espacio métrico. Aparte, aunque tú no tengas norma, lo que sí tienes, que sigue siendo útil, es la estructura de espacio vectorial. Tienes la métrica, tienes la estructura de espacio vectorial y más o menos se combinan. No igual de bien como cuando tienes una norma, pero también se combinan. Entonces, en este caso sí, ese conjunto también es un espacio vectorial, porque recuerden lo que comentamos en clases anteriores. Básicamente, si tú nos das una expresión candidata a ser una métrica en un espacio vectorial, si tú eres capaz de demostrar la desigualdad triangular, pues ahí rápido te va a salir que es cerrada para suma y pues para productos preescalares, pues si es homogénea o no tiene por qué ser homogénea, pero de alguna manera te puedes sacar los escalares, no como la homogeneidad, pero te los puedes quitar de encima. Entonces, si eres capaz de demostrar que también es cerrada para productos por escalares, entonces el conjunto de elementos, en este caso de sucesiones, que hacen que esa métrica o esa expresión paramétrica sea finita, pues es un espacio vectorial. ¿Bien? En este caso sería que la serie correspondiente es convergente. ¿Bien? Entonces, lo que pueden comprobar en este caso, y se lo voy a poner también como ejercicio, es que el conjunto L pequeña p de f, que está aquí dado en la línea 1.53, es efectivamente un espacio vectorial. Es de hecho un subespacio vectorial de f infinito. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es que
la condición que cumplen, que es que esta serie sea convergente, repito, con P entre 0 y 1, pues es una condición cerrada para la suma y para el producto por escalares. Y entonces, pues, las que hacen que esta serie, sea finita, pues es un subespacio vectorial, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí en el ejercicio. Vamos a ver cómo lo escribimos. Voy a poner aquí un fantasma, por favor no se me asusten. Y voy a poner aquí una lista numerada. Esto lo voy a poner en lo segundo. Y lo primero es, demuestre que este conjunto L pequeña p de F es un subespacio vectorial de F infinito. Bien. Ahí está el ejercicio 25. Demostrar esas dos cosas. He puesto items. Para los ejercicios es mejor enumerate porque luego se van a hacer bolas ustedes. Y nosotros al corregirlo. Entonces, así, mejor. Lista numerada. ¿Vale? 1 y 2. Muy bien. Fíjense que cuando tratan de ver que si yo tengo una sucesión que cumple esta condición en 1,53 y ahora considero la misma sucesión X pero multiplicado por un alfa, pues el alfa me va a salir con un módulo pero a la P. Es decir, no se cumple la homogeneidad, pero me da igual. Sale el módulo de alfa a la P por la serie correspondiente, que ya sé que es finita, pues todo eso es finito. ¿Vale? ¿Sí se ve? Ok. Sí me oyen, ¿verdad? Yo lo oigo muy entrecortado. Entonces ¿no se entendió lo que acabo de decir? Se corta. Híjole, esta conexión a internet es un dolor de cabeza. Bueno, repito, de todas formas, en el vídeo estoy seguro de que se está quedando bien grabado. Lo que decía es que les pido que comprueben que esto es un subespacio vectorial de F infinito, es decir, el conjunto LP de F. ¿Bien? Y para eso pues hay que ver que esta condición de finitud de esta serie pues es cerrada por suma de sucesiones y producto por escalares. Entonces, en particular, para la suma de sucesiones van a utilizar la desigualdad triangular, ¿no? para este caso, y para, que no es la de Minkowski, porque eso es para p mayor o igual que 1, y para el producto por escalares, pues le va a salir el escalar en módulo elevado a la potencia p, pero pues va a ser igual a algo finito. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. Luego no puedo hacer nada por la conexión a internet, pero luego en el vídeo lo pueden escuchar bien. Bien, siento mucho que haya estos problemas. Bueno, vamos a acabar ya este caso P entre 0 y 1. Este ejercicio tiene caso ahora. Una norma utilizando la expresión en 1,36. Bueno, voy a ver si tengo una expresión similar. Bueno, voy a poner 1,53, porque aquí hace referencia a 1,36 sería esto de aquí. Bueno, pero utilizaba el caso P mayor o igual que 1. Entonces vamos a ver cuál podría utilizar para comparar. Sería 1,42. Aquí. Ok, esta de aquí. Esta es 1,42, que es para sucesiones. Entonces, aquí, ejercicio. Comprobar que para el caso P entre 0 y 1, si se intenta obtener una norma utilizando la expresión en
Esto de aquí, 1,42. Todo eso es igual. La métrica infinito P para P entre 0 y 1 no proviene de una norma. Esto es otro ejemplo. Otro ejemplo. Ok. Bueno, eso es lo que decía. Entonces, como comentaba antes, a ver, aquí abajo. Esta métrica ρ infinito P para P entre 0 y 1 no proviene de una norma. Si uno intenta construir una norma con la expresión en 1,42, que sería la correspondiente, la análoga, 1,42 funciona porque es para P entre P mayor o igual que 1. Pero si intenta uno utilizar esta expresión para P entre 0 y 1, con la potencia 1 sobre P de fuera o sin ella, pues no te sale. Entonces, ese ejercicio es para que comprueben que eso es así. ¿Bien? Ok. ¿Sí se escuchó lo último? Vale, bueno, ya para despedirnos. ¿Sí se escuchó de alguna manera mínimamente lo último? Sí, Sí, siento mucho que haya estos problemas con internet. La verdad no me siento impotente porque no puedo hacer nada. Pero bueno, lo que sí puedo hacer es dejarles el vídeo donde está todo bien grabado sin cortes y entonces lo pueden escuchar. De todas formas, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Bien. Ya puse esto del espacio métrico, vale. Pensaba que no lo había puesto. Bueno, ok, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, terminamos por hoy la clase y continuamos este jueves. ¿Bien? Tienen la hoja de ejercicios 2, que supongo sobre desigualdades, que supongo que están trabajando. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan. ¿Vale? profe. Muy bien. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos este jueves. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.